El olor a carne podrida se pegó a mi nariz, un anuncio fétido de que el infierno había encontrado un camino a la tierra, y nosotros éramos sus involuntarios testigos, dos insignificantes puntos en la inmensidad de un paisaje brutalmente hermoso. Mi nombre es Lucas, y lo que les voy a contar sucedió hace unos pocos años en los cañones remotos de Cambará do Sul, en el sur de Brasil, una región de una belleza sobrecogedora, pero también de una soledad que cala los huesos, un rincón del mundo donde la civilización apenas roza la superficie de una naturaleza virgen y poderosa. Yo trabajaba como técnico de fibra óptica, un oficio que por su propia naturaleza me llevaba a los lugares más apartados, a menudo los más inhóspitos, a veces los más peligrosos. Mateus, mi auxiliar, era un tipo tranquilo, un hombre de pocas palabras, con quien ya había compartido incontables jornadas bajo el sol abrasador y la lluvia incesante, un compañero confiable en la rutina monótona del trabajo de campo. Esta vez, sin embargo, la jornada se había tornado en otra cosa completamente diferente, en una sombra fría y silenciosa que desde aquel día aún me persigue en mis noches de desvelo, una presencia fantasmal que se niega a abandonarme. La neblina en Cambará do Sul. En aquella ocasión en particular, no era la habitual, no era la capa liquera que se disipa con los primeros rayos del sol. Era una manta espesa, lechosa, casi tangible, que devoraba el paisaje circundante y reducía la visibilidad a unos escasos metros, una cortina densa que parecía absorber cualquier sonido, dejando a su paso un silencio opresivo, un vacío ensordecedor que amplificaba cada latido de mi propio corazón. Estábamos realizando una reparación en una caja de distribución de fibra óptica, una tarea que bajo condiciones normales habría sido rutinaria y predecible. Pero bajo aquella atmósfera etérea y pesada, la labor se sentía extraña, cargada de una expectación incomprensible. Mateus estaba unos pocos metros más abajo que yo, descendiendo por la trila empinada y resbaladiza para revisar otro punto de la red. Yo, por mi parte, permanecía arriba, concentrado en los delicados hilos de fibra, mis dedos trabajando con la precisión requerida para no dañar los frágiles componentes. La humedad de la neblina se aferraba a mi ropa, una capa fría y pegajosa que me hacía sentir expuesto, vulnerable. Entonces, sin previo aviso, lo escuché. Un silbido. Era un sonido sutil al principio, casi inaudible, pero luego se hizo más claro. Un silbido melodioso que flotó a través de la neblina como una canción de cuna distorsionada, una melodía antigua y extraña que no encajaba en aquel paraje. Me detuve en seco, la herramienta en mi mano izquierda quedó suspendida en el aire helado, mi mente luchando por identificar la procedencia y el patrón de aquella melodía inquietante. No reconocí el patrón, no era el canto de ningún pájaro que conociera en la región, ni tampoco el silbido de ninguna persona familiar. La anomalía de aquel sonido me puso en alerta. Unos instantes después, la voz de Mateus me llamó. Lucas, dijo la voz, emergiendo desde el interior de la mata cerrada a mi izquierda. Ya terminé aquí abajo, estoy subiendo. Mi corazón dio un salto brusco en mi pecho, una punzada de sorpresa pura y una alarma creciente. Mateus no podía haber terminado tan rápido. El trabajo era extenso y aún estábamos apenas a mitad de la tarea. Además, esa voz, aunque innegablemente era la de Mateus, tenía un matiz peculiar, una resonancia que no le era propia, como si fuera una grabación de su voz, un eco sin alma, desprovisto de la calidez y la cadencia natural de mi compañero. Algo estaba profundamente mal, lo sabía con una certeza escalofriante que me heló hasta los huesos. Mis instintos gritaban peligro. Tomé mi radio, la presión del botón se sintió fría y extrañamente pesada bajo mi pulgar. Mateus, ¿estás ahí? ¿Me copias? Pregunté. Mi voz sonó más temblorosa de lo que deseaba, un hilo débil en el denso silencio que nos rodeaba. La estática crepitó por un segundo interminable, un sonido áspero que perforó la quietud. Luego, la voz real de Mateus, un poco ahogada por la distancia y las interferencias habituales del terreno montañoso, respondió: sí. Lucas, sigo vacando, estoy casi en el segundo poste. ¿Qué pasa? Un escalofrío helado y paralizante me recorrió la espalda, desde la nuca hasta los pies. El Mateus de la radio, el Mateus real, estaba descendiendo por la trila. El Mateus de la mata cerrada, a mi izquierda, no podía ser él. La confirmación de mi sospecha me golpeó con la fuerza de un puñetazo invisible. Mi respiración se aceleró de forma descontrolada. El aire húmedo de la neblina se sentía ahora helado, punzante, como agujas microscópicas que se clavaban en mis pulmones. Permanecí inmóvil, petrificado por el terror, mi oído agudizado al máximo, mis sentidos en alerta roca, esperando lo inevitable. El silencio regresó, pero esta vez era un silencio más profundo, más opresivo, más inquietante que antes, un silencio que vibraba con una presencia maligna.
Luego volvió la voz. Pero esta vez fue diferente, mucho peor. Fue la voz de mi padre fallecido hacía muchos años, una voz que no escuchaba con tanta claridad desde mi niñez, un recuerdo doloroso y querido que regresaba de la tumba. Lucas, hijo, dijo la voz suave, casi un susurro cariñoso, lleno de una ternura que me desgarraba por dentro. Ven aquí, necesito tu ayuda, estoy lastimado. El terror se apoderó de mí con una ferocidad inaudita. Un miedo visceral, antiguo, que me heló la sangre hasta las venas más profundas. Mi padre aquí, en este lugar desolado, era imposible, completamente inconcebible. Mi mente, a pesar del pánico, gritaba que era una trampa, una imitación macabra, una burla cruel de lo más sagrado para mí. El sonido de esa voz me partió el alma en dos, era tan perfecta, tan dolorosamente real que por un instante fugaz y terrible. Mi corazón desgarrado quiso creer, quiso correr hacia la fuente de aquel llamado. Pero la razón se impuso con una fuerza brutal, aunque apenas audible sobre el latido frenético de mi pecho. Lo que fuera que estaba allí acechando entre la neblina no era mi padre. Era algo más, algo antiguo, algo maligno. Busqué con la mirada entre la neblina densa, mis ojos escrutando la penumbra, mi corazón latiendo con una fuerza desbocada contra mis costillas. Un tambor descontrolado en la caja torácica. Fue entonces que lo vi. Una silueta oscura emergiendo lentamente entre los árboles retorcidos, una forma alta, increíblemente delgada, casi etérea. Medía cerca de 2 metros de altura, tal vez incluso 2,5 metros. Su cuerpo era esquelético, con brazos desproporcionadamente largos que parecían arrastrarse por el suelo cubierto de musgo y ocas muertas. Su pelaje, o lo que parecía ser una capa de pelo enredado y sucio, era de un color musgo oscuro, casi verde parduzco, lo que le permitía camuflarse casi perfectamente con la vegetación húmeda y la penumbra de la neblina. Exhalaba ese hedor nauseabundo a carne en descomposición, a carroña fresca, un olor que se intensificaba a cada segundo, un hedor que me quemaba las fosas nasales y me revolvía el estómago. La criatura giró su cabeza, si es que tenía cabeza. Hacia mí no pude distinguir rasgos claros en la penumbra opaca, solo la insinuación de una forma. De ella, de alguna parte de su forma amorfa, brotó una cacofonía horrible y ensordecedora, un coro grotesco de voces imitadas, todas mezcladas, todas conocidas y a la vez extrañamente distorsionadas. Escuché de nuevo a Mateus, a mi padre, y luego otras voces, fragmentos de conversaciones que no reconocía, gritos de auxilio, súplicas y finalmente risas mecánicas, chirriantes, como si un engranaje oxidado se estuviera forzando hasta el punto de la ruptura, una sinfonía de terror puro diseñada para desorientar, para enloquecer a cualquiera que la escuchara. Era el sonido del infierno manifestándose en la tierra. Mis piernas reaccionaron antes que mi cerebro pudiera procesar la orden de huir. Salté del poste. Mis botas golpearon el suelo con un ruido sordo que resonó en el silencio momentáneo. Mateus, corre, corre por tu vida, grité por el radio, sin esperar respuesta, sin atreverme a mirar atrás, el rostro de la criatura y la cacofonía de voces grabadas a fuego en mi mente. Empecé a correr por la trila estrecha, tropezando con las raíces expuestas, resbalando en el barro húmedo, el miedo inyectándome una adrenalina salvaje, impulsándome como una fuerza primitiva e incontrolable. Detrás de mí, la cacofonía de voces y las risas mecánicas parecían seguirme, el hedor a carniza persistía, invadiéndome los pulmones con cada bocanada de aire helado. Corrí con la desesperación de un animal acorralado, el sonido de mis propios cadeos llenando mis oídos, el miedo convirtiendo mis extremidades en plomo y a la vez dándome una fuerza antinatural. No supe cuánto tiempo estuve corriendo, solo que cada paso era una batalla extenuante contra el pánico que amenazaba con consumirme, contra la promesa de lo desconocido que me perseguía sin tregua. Logré alcanzar a Mateus, él también había escuchado algo, un murmullo inquietante en su radio, un sonido que le había erizado los pelos de la nuca, y estaba igual de asustado que yo, sus ojos desorbitados reflejaban un terror primario. Nos miramos, nuestros ojos llenos de un horror mudo, una comprensión silenciosa de la pesadilla que acabábamos de presenciar. Corrimos juntos, sin hablar una sola palabra, el silencio quebrado solo por nuestros cadeos y el golpeteo de nuestros corazones, hasta que estuvimos lo suficientemente lejos, hasta que las voces y el hedor se disiparon por completo, hasta que la civilización, aunque precaria y distante, nos pareció un refugio inexpugnable. La única promesa de seguridad. Regresamos unos pocos días después con refuerzos, un equipo más grande de la compañía de fibra óptica y algunos guardaparques experimentados.
La neblina se había disipado, dejando al descubierto la belleza cruda y majestuosa de los cañones, los picos escarpados bañados por el sol, pero la evidencia de nuestra pesadilla permanecía, un recordatorio tangible de lo que habíamos enfrentado. La caca de fibra. Donde yo había estado trabajando, estaba completamente destrozada, como si algo gigantesco la hubiera masticado con una fuerza descomunal. Las conexiones de fibra, filamentos delgados y delicados, estaban rotas, desgarradas, inservibles. En el poste, a una altura de 2,5 metros del suelo, encontramos marcas profundas de garras, como si algo gigantesco y monstruoso hubiera intentado escalarlo con una rabia inexplicable, o simplemente lo hubiera arañado con una fuerza inconcebible, dejando su tarjeta de presentación en la madera. Y adherido a una de las marcas, un pequeño tufo de cabello negro grasoso, con un olor residual a humedad, a tierra mojada y a algo no humano, algo primordialmente alienígena y maléfico. Nunca regresé a trabajar en campo después de aquello. El trauma de esa noche me persigue sin piedad, una sombra que se cierne sobre cada uno de mis días. A veces, en el silencio opresivo de la noche, o en la quietud de una tarde solitaria, creo escuchar un silbido melodioso que me eriza la piel, o el suave y engañoso llamado de mi padre, un eco de la voz que una vez me dio vida. Y entonces el olor a carne podrida regresa, una oleada fétida que me ahoga, una sombra persistente y maligna de lo que acecha en la oscuridad, en los lugares olvidados donde la neblina se vuelve una puerta hacia lo inimaginable, hacia lo que debería permanecer oculto para siempre. El arrastrar incesante de huesos secos sobre la tierra mojada del patio, el hedor insoportable de la muerte invadiéndolo cada centímetro de nuestro hogar, una tropa entera, fantasmal, cabalgando en la oscuridad más profunda de nuestra propia casa. Aquella noche, el terror se manifestó de una forma que ni en mis peores pesadillas podría haber imaginado. Mi nombre es Ricardo, y lo que mi esposa, Ana, y yo vivimos en el interior más remoto de Pernambuco. Brasil nos arrebató la paz para siempre. Después de años agobiantes en el constante bullicio caótico de Sao Paulo, con sus sirenas incesantes y el estrés asfixiante, soñábamos con un verdadero refugio, un lugar donde el tiempo se detuviera y el silencio fuera la única melodía. Encontramos una casa antigua, de paredes gruesas y tecas roquizas, perdida entre colinas cubiertas de una vegetación exuberante y desconocida. Un paraíso prometido. Los primeros días se desplegaron como un sueño idílico, cada mañana nos saludaba el aire puro y fresco, el coro melodioso de pájaros exóticos que no conocíamos, y ese silencio profundo, restaurador, que tanto habíamos anhelado con cada fibra de nuestro ser. Era, pensamos, el verdadero comienzo de nuestras vidas. Pero esa paz, frágil como el cristal más fino y tan volátil como un suspiro en el viento, pronto comenzó a desvanecerse. Arrastrada lentamente por una presencia oscura, una fuerza ancestral y malévola que se escondía en los pliegues más profundos y olvidados de aquella tierra remota. Todo, absolutamente todo, comenzó con un sonido peculiar, un lamento grave y prolongado que sin falta se elevaba misteriosamente desde el morro más cercano, un morro que dominaba el paisaje desde nuestra ventana. Un berrante. Al principio, en nuestra ingenuidad, lo atribuimos a la presencia de algún vaquero solitario, una costumbre rural que por nuestra procedencia urbana desconocíamos por completo. Era la explicación más lógica, la más reconfortante. Pero la frecuencia con la que ese sonido se presentaba, siempre al caer el sol, justo cuando el cielo se teñía de naranjas y morados, siempre con la misma nota fúnebre, un tono que helaba la sangre, empezó a inquietarnos profundamente. Ya no era el llamado alegre y esperanzador del trabajo diario, sino el gemido lastimero de una pena tan antigua que parecía impregnar el aire. Y con el berrante, inexorablemente, venía un olor. Un hedor pesado, dulzón, empalagoso, una combinación nauseabunda de tierra mojada por la lluvia reciente y la putrefacción más absoluta, como si algo vasto y orgánico se estuviera descomponiendo lenta e imparablemente bajo la superficie de la tierra. Era un aroma que se adhería con tenacidad a la ropa que usábamos, a los muebles rústicos de la casa, incluso a nuestros propios sueños nocturnos, volviéndolos cada vez más oscuros y perturbadores. Un día, mientras intentaba con poco éxito regar las pocas plantas que habíamos sembrado con tanto optimismo en nuestro pequeño jardín, el vecino más cercano, un hombre ya anciano y con la piel curtida por los implacables rayos del sol, llamado Zeusé, se acercó a la cerca que separaba nuestras propiedades. Su mirada profunda era sombría, cargada visiblemente de historias ancestrales que solo la tierra más vieja y sus habitantes más antiguos saben contar. Le pregunté, con voz que intentaba sonar casual, sobre el berrante, sobre aquel olor que ya nos tenía a mal traer.
Zeus bajó la vista lentamente, movió la cabeza de lado a lado con una lentitud que denotaba resignación. Dijo que el morro, ese mismo de donde provenían los sonidos y los olores, era conocido por todos en la región como el morro del hueso. Y entonces me contó la historia, una leyenda local que se había transmitido de generación en generación, que muchísimos años atrás, un vaquero y toda su vasta manada de ganado, más de una docena de reses, cayeron por un precipicio en ese mismo lugar maldito. Ni uno solo, ni el vaquero ni un solo animal sobrevivió a la caída. Sus huesos, dijo Zeus con un escalofrío en la voz, quedaron esparcidos por toda la ladera, cubiertos con el tiempo por la tierra y la vegetación, pero, me recalcó, nunca jamás olvidados. Una muerte trágica, un accidente que con el paso de los años se había transformado en un mito, en un recordatorio constante de la fragilidad extrema de la vida humana y animal frente a la inmensidad implacable de la naturaleza y sus caprichos. Pero la forma en que lo narró, el temblor casi imperceptible en su voz, la expresión de sus ojos, sugería algo infinitamente más oscuro, algo que él simplemente no se atrevía a pronunciar en voz alta, una verdad oculta que solo podía insinuar. Yo sentí un frío intenso, un escalofrío helado, recorrer toda mi espalda, un presentimiento nefasto que se anidó con fuerza en lo más profundo de mi estómago. Una sensación de que algo verdaderamente terrible estaba por venir. Las noches que siguieron se volvieron interminablemente más largas, más frías, cada vez más cargadas de una expectativa aterradora. El sonido del berrante parecía más cercano con cada anochecer, más urgente, su lamento más desesperado. El olor a putrefacción se intensificó hasta límites insoportables, se volvió penetrante, omnipresente. Como si algo monstruoso y corrompido estuviera pudriéndose justo bajo el suelo de nuestra propia casa, exhalando su aliento de muerte. Intentábamos, con cada fibra de nuestra razón, buscar explicaciones lógicas, racionales. La imaginación descontrolada. El estrés acumulado por el cambio radical de vida. Pero la verdad se manifestaba implacable en cada sombra alargada que danzaba en las paredes, en cada silencio prolongado que se cernía sobre nosotros, un silencio que ya no era pacífico sino amenazante. Yo paraba, escuchaba, nada, después de nuevo el berrante. La angustia se volvía una compañera constante, una sombra que nos seguía a cada paso. Una noche que quedará grabada a fuego en mi memoria hasta el último de mis días, el hedor inconfundible a carroña nos despertó de forma abrupta y violenta. Era un olor visceral, a carne muerta y sangre seca, a vísceras expuestas, un aroma tan potente que llenaba cada rincón, cada intersticio de la casa, asfixiándonos lentamente. Ana se aferró a mí con una fuerza desesperada, sus ojos, dilatados por el terror más puro, buscaban en los míos alguna respuesta, alguna señal de esperanza que yo no podía darle. El berrante resonó de nuevo, pero esta vez, con una claridad espantosa, no venía del morro lejano. Parecía estar justo en nuestro propio patio, un eco fantasmal que vibraba con una potencia inquietante en el aire denso y estancado. Y entonces lo escuchamos. Al principio fue un roce suave, casi imperceptible, como ramas secas arrastradas sin rumbo por un viento furtivo. Luego el sonido se hizo, de forma gradual pero inexorable, más nítido, más claro y finalmente inconfundible. Huesos. El tintineo hueco, el raspado áspero y seco. El arrastrar continuo y pesado de huesos sobre la tierra seca y el barro endurecido. Se movían, los sonidos rodeaban la casa, por el patio trasero, por el frente, como si una estampida silenciosa pero terriblemente real de esqueletos estuviera corriendo en círculos frenéticos a nuestro alrededor, cada vez más cerca, cada vez más fuerte. Era el sonido inconfundible de una tropa fantasma, los huesos malditos del vaquero y de todo su ganado perdido. Buscando algo, persiguiendo algo con una furia eterna o simplemente manifestando su tormento sin fin. Me detuve, escuché con atención. El sonido era absolutamente real, no era producto de mi imaginación ni de mi miedo. Se intensificaba con cada segundo que pasaba, llenando el aire de un coro macabro. Podía sentir la vibración sorda y profunda en el suelo bajo mis pies, una vibración que parecía resonar directamente en mis propios huesos, en mi pecho, en mi alma. El terror más puro e ineludible nos invadió por completo, una parálisis total que nos mantuvo pegados a la cama, inmóviles, forzados a escuchar el horror rodearnos, acecharnos, sin poder hacer absolutamente nada. La razón, esa frágil barrera que nos protege de lo inexplicable, se desvaneció por completo. La lógica se rompió en mil pedazos. Era la muerte, la desesperación más absoluta, la locura incipiente. Todo ello personificado en aquellos sonidos, en aquel hedor. No lo soportamos más ni un segundo.
Al amanecer, con el primer rayo de sol que de alguna manera pareció dispersar tenuemente las sombras de lo inexplicable que nos habían rodeado, recogimos lo esencial, lo mínimo, lo que pudimos llevar en nuestras manos temblorosas. Abandonamos todo lo demás. La casa, el jardín, los pocos muebles que habíamos comprado y, sobre todo, abandonamos nuestros sueños de paz, la promesa de un nuevo comienzo en aquella tierra maldita. Huimos. Regresamos con el alma rota y el espíritu destrozado a la capital, dejando atrás para siempre el morro del hueso, sus sonidos macabros, sus olores nauseabundos. Pero el morro nos marcó, nos tatuó, nos siguió. Se incrustó profunda e irrevocablemente en el tejido mismo de nuestros recuerdos, una mancha imborrable de miedo inexplicable, de terror puro. Cada sombra larga que se proyecta en una tarde, cada sonido inesperado en el silencio de la noche, cada ráfaga de viento que susurra en los rincones de nuestra nueva vivienda, nos recuerda, con una claridad dolorosa, el arrastrar de huesos, el berrante fúnebre, el hedor inconfundible de la muerte que una vez nos rodeó, que nos acorraló, que nos persiguió. Estamos a salvo, eso creemos, pero nunca, nunca más estaremos en paz. La sombra en el techo me observaba, sus articulaciones crepitaban como ramas secas y su silueta alargada danzaba con la luz de la luna. El asedio había comenzado, una sinfonía de terror que jamás creí posible. Mi nombre es Misael y esto sucedió hace unos 7 años, en una propiedad abandonada de mi tío, un lugar tan remoto que el tiempo parecía haber olvidado su existencia, en un rincón olvidado de Novo Oriente, Minas Gerais, Brasil. Yo era técnico de mantenimiento, mi trabajo era simple, ir a lugares y arreglar cosas, reparar lo roto, restaurar lo olvidado, pero esa vez la misión era diferente, cargada de una extraña premonición que no supe descifrar. La casa, una edificación antigua, de tecas cubiertas de musgo y paredes agrietadas, se alzaba solitaria en medio de una mata densa e impenetrable. Un lugar donde el silencio era tan profundo que casi dolía, donde cada crujido de rama o susurro de viento resonaba con una intensidad inquietante. Mi tío, un hombre de pocas palabras, con la mirada siempre un poco perdida en el horizonte, solo me había dicho: Misael, ve a revisar la propiedad, parece que hay problemas con la instalación eléctrica, y de paso verifica el estado general, quiero venderla, deshacerme de ella de una vez por todas. No me dio más detalles, lo que era típico de él. Una reticencia a hablar de lo que verdaderamente importaba, un velo de misterio que siempre lo cubría. Llegué al lugar en mi camioneta pick-up, una fiel compañera de rutas y trabajos. El sol de la tarde ya se inclinaba perezosamente, pintando el cielo con tonos naranjas y morados, un espectáculo de belleza que contrastaba cruelmente con la desolación del entorno. La entrada estaba cubierta de maleza alta, gruesa, como si la naturaleza reclamara lo que una vez fue suyo, la puerta principal de madera carcomida y un aire denso, casi palpable, pesado de humedad y abandono me recibió, envolviéndome en su abrazo frío. No había señales de vida, ni siquiera el canto alegre de los pájaros que uno esperaría en un lugar así de apartado, solo el zumbido incesante de los insectos y el susurro monocorde de las ocas. Comencé mi inspección metódicamente. Primero revisando el cableado exterior, los postes caídos, los cables roídos, luego el interior habitación por habitación. La casa estaba llena de polvo, una capa gruesa que cubría cada superficie, telarañas como velos antiguos cubrían cada rincón, adornando los marcos de las ventanas y las lámparas colgantes, y el olor a humedad y abandono era abrumador, un hedor a podredumbre y moho que se aferraba a la ropa y a la piel. Mientras trabajaba, tenía la costumbre arraigada de silbar melodías sencillas, viejas canciones que mi abuela me había enseñado, una forma inconsciente de romper el silencio opresivo y mantenerme concentrado en la tarea, de alejar los pensamientos inquietantes que empezaban a surgir. Era un hábito viejo, casi un tic nervioso, una manera de sentirme menos solo en lugares remotos. Entonces sucedió la primera fisura en la realidad. Estaba revisando el panel eléctrico en la cocina, un nido de cables corroídos y fusibles quemados, silbando una vieja canción que hablaba de amor y pérdida, cuando de repente un silbido idéntico, perfecto en su imitación, respondió desde el exterior, desde la mata que rodeaba la casa como un abrazo asfixiante. Me detuve en seco, el martillo aún en mi mano, mi corazón dio un vuelco. Mi silbido, pero no era mi silbido. Había algo intrínsecamente extraño en él, una resonancia que no era la mía, una vibración que no reconocía. Era igual, sí, en cada nota, en cada inflexión, pero con una cualidad peculiar, húmeda. Como si el sonido viniera de algo empapado, de una boca llena de agua estancada o de algún fluido viscoso, pegajoso.
Era inmediato, apenas terminé mi nota, la respuesta llegó, sin un segundo de retraso, una réplica exacta y espeluznante. Mi piel se erizó, los vellos de mi nuca se levantaron, una sensación de frío recorrió mi espalda. Miré por la ventana empañada, pero solo vi el verde intenso de la vegetación que se convertía en una pared impenetrable, las sombras que empezaban a alargarse, deformando las formas familiares del jardín. Intenté de nuevo un silbido corto, agudo, casi desafiante. La respuesta fue instantánea, una réplica exacta de mi tono, de mi ritmo. Esa calidad húmeda inconfundible que ahora me llenaba de pavor. No era un pájaro, ningún animal silba así, imitando con tanta precisión y con esa resonancia extraña, ese eco de agua y oscuridad. Era algo más, algo que jugaba, que se burlaba, que me estudiaba con una curiosidad mórbida. Decidí ignorarlo o intentarlo al menos, con una bravata que no sentía. Pensé que tal vez era el viento o mi imaginación, una especie de eco que rebotaba en las paredes viejas, pero la voz en mi interior, esa pequeña chispa de miedo que se encendía con cada nuevo silbido, ya estaba creciendo, alimentándose de mi incertidumbre. Continué mi trabajo, tratando de mantenerme ocupado, de no pensar en el silbido que ahora era una presencia constante, una sombra auditiva. Pero cada vez que mi boca se abría para soltar una melodía, la imitación llegaba más insistente, más cerca, más penetrante. No era amistosa. Era depredadora, una promesa de algo terrible. El sol se puso por completo, y la oscuridad se apoderó de la casa con una rapidez alarmante, engullendo las últimas motas de luz. Encendí las luces con mi generador portátil, las bombillas parpadearon con un zumbido, arrojando una luz amarilla y débil que solo servía para hacer las sombras más largas y grotescas. Decidí que lo mejor era pasar la noche allí. Terminar el trabajo por la mañana, cuando la luz del día disiparía las fantasías de la noche. Subí a uno de los cuartos, el que parecía un poco menos deteriorado, y acomodé una colchoneta vieja que encontré, rezando para que el sueño me encontrara pronto. Pero antes de ir a dormir, una necesidad inexplicable, una corazonada fría me impulsó a revisar el galpón. Ese pequeño anexo al lado de la casa que mi tío usaba para guardar herramientas viejas y recuerdos olvidados. La linterna de mi teléfono cortaba la penumbra densa, revelando pilas de objetos oxidados, tablas podridas y un olor a moho aún más fuerte, un tufo a descomposición. Y ahí lo vi, en el suelo de tierra apisonada, un rastro. Un rastro de muco, transparente, casi invisible a la luz, pero perceptible al tacto de mi bota. Una sustancia pegajosa que se adhería a la suela. No era baba de caracol, no, era más denso, más gelatinoso, con una consistencia que no podía explicar. Se extendía desde una esquina oscura, donde la sombra era más profunda, hasta la puerta trasera del galpón, como si algo grande, pesado y viscoso hubiera pasado arrastrándose, dejando su secreción como una firma macabra. El miedo se intensificó. Se convirtió en una punzada fría en el pecho que me robaba el aliento. No había animales conocidos en la región que dejaran un rastro así, tan extraño, tan alienígena. Cerré la puerta del galpón con llave, con un sonido hueco que resonó en el silencio, aunque sabía que una simple cerradura no serviría de mucho si lo que había dejado ese rastro quería entrar. Volví a la casa, el corazón latiéndome con fuerza desbocada en el pecho, mis sentidos agudizados por el pánico incipiente. La noche se hizo más profunda, el negro del cielo era absoluto, los grillos comenzaron su concierto monótono y constante, y el viento susurraba entre los árboles, pero no era el viento lo que me preocupaba, no eran los insectos. Era el silencio, un silencio expectante, cargado de una tensión insoportable, roto solo por el sonido de mi propia respiración entrecortada y los latidos salvajes de mi corazón. Y entonces los silbidos volvieron. Esta vez no eran solo imitaciones de los míos, no eran meras burlas. Eran diferentes, más complejos, más elaborados. Sonaban como si 2 o 3 personas estuvieran silbando, en una especie de diálogo ininteligible, alternando tonos, subiendo y bajando, como si mantuvieran una conversación secreta. Una conspiración audible pero incomprensible. Los silbidos rodeaban la casa, venían de todas direcciones, de la parte delantera, de los lados, de la parte trasera, una danza macabra de sonidos que me cercaba. Estaban cerca, muy cerca, moviéndose, flanqueando la propiedad. Me quedé paralizado en el cuarto, pegado a la ventana, intentando ver algo en la oscuridad impenetrable de la noche, pero solo veía sombras danzantes, ramas que parecían brazos, miedo que me nublaba la vista. Los silbidos se hicieron más insistentes, más cercanos, más agresivos y de repente escuché un sonido inconfundible, un rasguño suave, constante, persistente en la puerta principal. Clic, 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 era el sonido inconfundible de la manica.
Alguien o algo estaba girando la manica de la puerta una y otra vez intentando abrirla, forzar su entrada. Mi sangre se heló en mis venas, un escalofrío que me dejó rígido. Retrocedí buscando algo con qué defenderme, con qué oponer resistencia a la invasión. Mis dedos se encontraron con una vara de metal vieja, un trozo de tubería oxidada que había encontrado antes. La apreté con fuerza, mis nudillos blancos, mis palmas sudorosas. Los silbidos se intensificaron, se volvieron más frenéticos, un coro de pánico y amenaza, y el intento en la manica se volvió más violento, más desesperado. Un golpe tras otro contra la madera. La madera vieja cruquía, cedía bajo la presión constante, gimiendo como un ser vivo herido. Sabía que la puerta no aguantaría mucho más, que cedería en cualquier momento. Entonces un sonido en el techo. Un arrastre pesado, lento, como si algo enorme y pegajoso se moviera con dificultad. Miré hacia arriba, contuve la respiración, el aliento atrapado en mi garganta. El sonido se movió. Se acercó al cuarto donde estaba, directamente sobre mi cabeza. Y ahí, a través de la ventana, contra la luz tenue y fantasmal de la luna que se filtraba entre las nubes desgarradas, lo vi, la cosa. En el tecado, una silueta oscura, alargada, increíblemente delgada, casi esquelética. Sus miembros eran desproporcionadamente largos, terminados en lo que parecían dedos o garras finas, afiladas. Las articulaciones, especialmente las de las rodillas y los codos, sobresalían de forma antinatural, doblándose en ángulos imposibles, como un insecto gigante. No tenía una forma definida, era como una caricatura retorcida y macabra de un ser humano, pero mucho más grande, mucho más grotesca, una visión sacada de las pesadillas más profundas. Su cabeza, pequeña en comparación con el cuerpo, parecía girar sobre un cuello flexible. Observarme con una curiosidad cruel. No pude ver sus ojos, solo la silueta, pero la sentí, su mirada, fría, antigua, hambrienta, una mirada que prometía un horror indescriptible. El terror me invadió por completo, un miedo que nunca antes había experimentado, que me paralizó por un instante, dejándome sin aliento, sin capacidad de pensar. No pensé, solo reaccioné, el instinto de supervivencia primario se apoderó de mí. Tenía que salir de allí, escapar de esa prisión de horror. Abrí la puerta del cuarto de golpe, bajé las escaleras a tientas, tropezando en la oscuridad, escuchando los silbidos y el arrastre en el techo que ahora se movía directamente sobre mí, una danza macabra de persecución. Los intentos en la manica de la puerta principal eran incesantes, cada vez más fuertes, más desesperados. Llegué a la sala, la puerta de mi camioneta estaba a solo unos metros. La promesa de escape brillando como un faro en la oscuridad. Corrí con todas mis fuerzas, el pánico impulsándome. Abrí la puerta de la pick-up de golpe, me metí adentro, temblando incontrolablemente, el sudor frío pegándose a mi piel. Giré la llave, el motor tosió, no encendía, un sonido que me desgarró el alma. Un segundo que pareció una eternidad, 2 segundos de puro terror. El motor rugió a la tercera, un sonido glorioso de vida. Pisé el acelerador a fondo, la camioneta salió disparada por el camino de tierra, levantando una nube de polvo que ocultaba mi huida. Miré por el espejo retrovisor a través de la densa cortina de polvo, y lo vi de nuevo. La criatura se descolgaba por la pared lateral de la casa, de cabeza, como una lagartija gigante y mutante. Sus largos miembros se aferraban a las tablas podridas, moviéndose con una velocidad que desafiaba la física. Una velocidad sobrehumana, inhumana. Sus dedos finos se agarraban con una fuerza aterradora, sus articulaciones se doblaban de forma imposible mientras descendía, persiguiéndome con la mirada, con su silueta retorcida y esquelética. La luna la iluminaba por un instante fugaz, revelando una piel que parecía brillante, húmeda, quizás del mismo muco que había encontrado en el galpón, un rastro de su existencia aberrante. Desapareció en la oscuridad de la mata tan rápido como había aparecido, como un fantasma que se disuelve en la noche. Conduje sin mirar atrás, el corazón desbocado, latiendo como un tambor de guerra en mi pecho, las manos aferradas al volante hasta que mis nudillos dolían de dolor y tensión. Llegué a la ciudad, a mi casa, la civilización, y solo entonces me permití respirar, pero el aliento no me llegaba, mis pulmones se negaban a cooperar. A la mañana siguiente, cuando el sol ya estaba alto y la luz de la realidad parecía aplacar los horrores de la noche, fui a revisar mi camioneta. La revisé por todos lados, con una aprensión que no podía sacudirme, como si esperara encontrar algo, una prueba, una confirmación, y lo encontré. En la capa de polvo que cubría el lateral de la pick-up, justo debajo de la ventana del conductor, había marcas de dedos, finos, largos, con las puntas ligeramente curvadas, como garras de ave rapaz. 3 de ellas, impresas con una presión inconfundible, grabadas en la suciedad, como si algo se hubiera aferrado a mi vehículo mientras yo huía desesperadamente. No eran dedos humanos.
Eran los dedos de la criatura, su huella decada como una advertencia silenciosa. La propiedad de mi tío fue vendida poco después por una miseria, por un valor irrisorio que no compensaba el terror que albergaba. La casa fue demolida, sus ruinas pulverizadas, el terreno limpiado hasta la última brizna de hierba. Nadie quería construir allí, nadie quería habitar ese lugar maldito. Mi tío, al oír mi relato, solo asintió con la cabeza, una expresión de profunda tristeza y resignación en su rostro, como si ya supiera de qué hablaba, como si el horror no le fuera ajeno. Nunca volvió a mencionar el tema. Y yo tampoco. El pacto de silencio tácito se estableció entre nosotros. Pero desde aquella noche, nunca más volví a silbar solo, nunca más. El placer de la melodía se había extinguido. Y el eco húmedo de ese silbido, a veces, aún lo escucho en el silencio más profundo de la noche, un recordatorio constante de lo que acecha en la oscuridad esperando. El vacío en mi pecho es la única prueba de que aquella cosa sin rostro, realmente existió y quizás aún me busca. Mi nombre es Valdemir, soy electricista, y lo que presencié en Córrego Dos Macacos, en Itambacuri, Minas Gerais, un lugar que ahora me aterra, fue el horror sin voz, la quietud que quiebra el alma. Había viajado para quedarme en casa de mi tía Dalva, en aquella zona rural donde el silencio de la noche es tan denso que parece tangible, capaz de aplastar cualquier ruido. Aquella primera madrugada, el aire se sentía pesado, una quietud anormal que no pude ignorar. Era pasada la medianoche cuando una extraña sensación me despertó, un frío que no venía de la temperatura ambiente. Me asomé a la ventana buscando la fuente de aquella inquietud y entonces lo vi. Bajo la vieja y majestuosa mangueira del patio, apenas visible en la penumbra que filtraba la luna, había una figura. Estaba inmóvil, completamente estática, una silueta oscura que no parecía pertenecer al paisaje nocturno. No se movía ni un ápice. No respiraba, no parpadeaba, no parecía viva en absoluto. Era como una estatua tallada en la misma sombra. Mis ojos, acostumbrándose a la oscuridad, intentaron descifrarla, buscando detalles, alguna señal de que era una persona, un animal, algo conocido. Nada, solo una forma erguida, silenciosa que observaba. O al menos parecía hacerlo. Un escalofrío de un tipo que nunca había experimentado me recorrió la espina dorsal, un frío que calaba hasta los huesos. Cerré la cortina con lentitud, el corazón golpeando salvajemente contra mis costillas, un tambor desbocado en la quietud de la casa. Me detuve, escuché. Nada, solo el murmullo distante de los insectos, el crujido ocasional de la madera vieja de la casa. Intenté convencerme de que era el efecto de las sombras, un truco de mi mente agotada, pero la imagen persistía, grabada a fuego en mi memoria. La noche siguiente el terror se acercó, mucho más. Había tratado de olvidar lo que vi, de racionalizarlo como un sueño o una alucinación, pero la tensión en el ambiente no me abandonaba. Esa segunda madrugada, la misma inquietud me despertó. Abrí los ojos en la oscuridad de mi cuarto, sintiendo una presencia fría, insistente. Me senté en la cama, el sudor frío perlaba mi frente. Con una mezcla de miedo y una macabra curiosidad me arrastré hasta la ventana. Lo que vi me heló la sangre. Allí estaba la misma figura, ahora a solo 5 metros de mi ventana, bajo la misma mangueira. Era la misma, lo supe al instante por su postura inmutable, su silencio absoluto, su presencia opresiva. Estaba más cerca, mucho más cerca. La vi con más claridad ahora, o eso pensé. Mi mano tembló mientras buscaba el interruptor de la linterna de mano que siempre dejaba cerca de la cama. Un clic seco. El haz de luz cortó la oscuridad apuntando directamente a la figura. Lo que reveló me hizo ahogar un grito. No tenía rostro. Donde debían estar los ojos, la nariz y la boca, solo había una piel lisa, tensa, un lienzo blanco desde la frente hasta la barbilla. No había facciones, ni expresión, solo una superficie inmaculada, aterradora en su ausencia. La piel parecía cerosa, casi translúcida bajo la potente luz. Era una cosa, no una persona. Una criatura sin nada que ver, sin nada que oler, sin nada que hablar. Y sin embargo sentía su mirada, una atención helada que me atravesaba. Mi garganta se cerró, el aire parecía negarse a entrar en mis pulmones. Retrocedí de la ventana, tropezando con mis propios pies. Mi mente gritando un nombre que no existía. Me detuve, escuché. El mismo silencio sepulcral, solo que ahora era cómplice de algo indescriptible. Al día siguiente, con el sol disipando un poco el pavor, le conté a un vecino, un hombre viejo y sabio de la región, lo que había visto. Su rostro, surcado por arrugas de años y quizás de viejas historias, palideció. Me dijo que se trataba del pueblo mudo o la gente sin cara, seres que solo observan, que nunca hablan, que nunca se mueven a menos que no los veas.
me advirtió con voz grave que bajo ninguna circunstancia debía tocarlos. Si te tocan, Valdemir, me dijo, te dejan hueco, sin nada por dentro, solo un cascarón. Aquellas palabras, dichas con tanta seriedad, se clavaron en mí un nuevo nivel de terror. No eran solo criaturas extrañas, eran algo que podía vaciarte el alma. La tercera noche. El miedo ya era un huésped permanente en mi cuerpo. Una mordaza constante. Intenté no mirar por la ventana, de ignorar la certeza de que estaba allí fuera. No pude, la tensión era insoportable. En algún momento de la madrugada un sonido me sacó de un sueño inquieto. Un rasguño leve en el cristal de la ventana. Me levanté de golpe. Busqué a Luna, la perra de la familia, una mestiza fiel que siempre dormía en el patio, atada cerca de la casa. Llamé en voz baja. Nada. Un silencio absoluto. Algo andaba mal. Salí al patio, con el corazón en la garganta. El espacio donde Luna solía dormir estaba vacío. No había rastro de sangre ni señales de lucha. Solo la coleira rota arrocada cerca del porche, como si una fuerza invisible la hubiera arrancado con facilidad. Un escalofrío aún más profundo me invadió, un terror gélido que me paralizó. Volví a la ventana de mi habitación, la misma donde había visto la cosa sin rostro. Y allí estaban. En el cristal, a la altura de mi cara, había marcas oleosas, como si algo muy liso y aceitoso se hubiera apoyado. Pero no solo eso. Un rastro de suciedad, como de tierra húmeda, subía por la pared exterior de la casa, alcanzando una altura impresionante, 2 metros y 10 centímetros, mucho más allá de lo que una persona normal podría alcanzar, mucho más allá de lo que algo sin manos podría decar. La implicación era clara, visceral. No solo observaba desde la distancia, había estado en mi ventana, había estado cerca, muy cerca. Había tomado a Luna, había tocado mi hogar, no pude más. Tomé mis pocas pertenencias y huí de Itambacuri aquella misma madrugada, dejando todo atrás. Desde entonces, nunca más he vuelto a mirar por una ventana durante la noche cuando estoy en zonas rurales. Nunca. 3 arañazos rocos, profundos como estigmas, marcaban mi rostro, una prueba innegable de lo ocurrido. Mi nombre es Eneas, un mecánico curtido por el sol y los motores recalentados del corazón del norte de Brasil. Esta historia, una sombra persistente en mi memoria, comenzó en una propiedad rural aislada, sumergida en la inmensidad verde y húmeda de la selva amazónica, a orillas del inmenso y caudaloso río Atuá, hace poco más de 3 años. La llamada era urgente, casi desesperada, el generador principal de la hacienda había sucumbido, dejándolos en una oscuridad absoluta, una oscuridad que se siente más densa y palpable cuando el sol se esconde en esos parajes remotos. El viaje fue largo, las carreteras de tierra, apenas senderos serpenteantes, convertían cada kilómetro en una prueba de paciencia. Y el calor, un manto pegajoso e ineludible, se adhería a cada poro de mi piel. Llegué al atardecer, cuando el cielo se incendiaba con tonos naranjas y violetas profundos, prometiendo una noche sin estrellas, pesada, tan oscura que parecía absorber la propia luz. El problema era serio, una pieza vital, un componente delicado, necesitaba ser reparada, y para ello, tuve que desmontar con sumo cuidado una parte considerable del motor, dejando sus entrañas expuestas. El dueño de la hacienda, un hombre mayor, de rostro curtido por los años y las palabras contadas, me ofreció una de las habitaciones de la casa principal, un gesto de hospitalidad que agradecí. Sin embargo, rechacé amablemente, temiendo por la seguridad de las piezas expuestas del generador, tan valiosas, tan necesarias para el sustento de la hacienda. Preferí el galpón de máquinas, un viejo cobertizo de madera con un techo de zinc, sus paredes roídas por la humedad y el tiempo. Rodeado por la selva que ya comenzaba a devorar la luz restante con su implacable verdor. La noche prometía ser tranquila, un respiro del agotador día, pensé ingenuamente. Una hamaca vieja y raída me serviría de cama, balanceándose apenas con el aire estancado, las herramientas desparramadas a mi alrededor como una extensión de mi propio cuerpo, un cigarro de tabaco negro y fuerte en mi bolsillo. El olor dulzón y familiar de la nicotina impregnando mi ropa, una linterna de mano, apenas eso, mi única compañía en esa inmensidad. Me dormí con el rumor constante de los insectos tropicales, un coro monótono eterno, el zumbido de millones de vidas diminutas llenando el aire. No sé cuánto tiempo transcurrió, el sueño me envolvió en su manto pesado. De repente desperté. No fue un ruido estruendoso, ni una sacudida violenta que me arrancara del letargo. Fue la ausencia total de sonido, fue el silencio. Un silencio absoluto, tan denso que parecía gritar. Los grillos, las cigarras, las ranas, todos, absolutamente todos, habían callado al unísono, como si una mano invisible hubiera puesto fin a su sinfonía nocturna.
El aire se volvió espeso, pesado, una capa gélida que se posó sobre mi piel. A pesar del calor pegajoso y húmedo que normalmente impregnaba el ambiente, mi corazón, un tambor desbocado en mi pecho, comenzó a resonar con una fuerza inusitada en mis propios oídos, un eco de pánico que apenas podía contener. Abrí los ojos en la oscuridad, una oscuridad tan profunda y sin fondo que parecía material. La luna nueva, o quizás cubierta por nubes densas, no ofrecía ni un solo rayo de plata. La negrura era total, densa, como tinta fresca derramada sobre el mundo, cegando cualquier posibilidad de visión. Intenté moverme, estirar un músculo, girar la cabeza, no pude. Una parálisis completa se apoderó de mis músculos, cada fibra de mi cuerpo se tensó con una rigidez aterradora, como si una fuerza invisible me hubiera anclado al suelo. Entonces comenzaron los rasguños, pequeños al principio, casi imperceptibles, pero rítmicos en la vieja pared de madera, justo junto a mi cabeza. Un rask suave, como si algo diminuto se deslizara sobre la superficie. Luego el sonido se hizo más profundo, más insistente, como si uñas de animal, o quizás algo más grande y afilado, estuvieran arañando la madera con un propósito. Mi respiración, antes agitada, se cortó en mi garganta, un nudo de puro terror. No me atrevía a moverme, ni un músculo, ni un dedo, por miedo a lo que pudiera despertar, a lo que pudiera atraer. El miedo, una sustancia helada y corrosiva, comenzó a recorrer cada vena, cada arteria de mi cuerpo, paralizando mi voluntad. Los rasguños se detuvieron de repente. Un instante de quietud, de una calma tensa y premonitoria que pareció una eternidad, 1000 años en un segundo. Mi mente, enloquecida por el pánico, buscaba una explicación racional desesperadamente. Un roedor, quizás una zarigüeya buscando comida, o tal vez un mono curioso. Pero la sensación que impregnaba el aire, el peso invisible que oprimía el espacio, no era animal, era algo más, algo antiguo, algo maligno. Las batidas empezaron. 3 golpes secos, espaciados con una cadencia macabra, resonaron en el cristal de la pequeña ventana que daba al exterior hacia la negrura insondable de la selva. Toc, toc, toc. El sonido era inconfundible, el de nudillos golpeando un cristal. Luego, un silencio que duró apenas un latido de mi corazón. Repitió, toc, toc, toc. El ritmo era lento, deliberado, casi una burla cruel a mi impotencia. Mi sangre se heló en mis venas, convirtiéndose en hielo. La ventana, cubierta por una fina capa de polvo y telarañas, no tenía cortinas ni persianas, nada que ocultara la vista. Detrás del cristal, solo la negrura impenetrable, tan profunda que parecía tener sustancia propia. No podía ver nada, absolutamente nada, pero sentía una presencia. Una presencia pesada, opresiva, maligna en su esencia, y luego llegó la voz, fina, tan aguda que parecía rasgar el propio aire, como un lamento ancestral que se arrastraba desde el abismo más profundo de la noche, filtrándose a través de cada fibra de madera, cada grieta del galpón. Una voz que me erizó cada pelo del cuerpo, una voz inhumana que susurraba y a la vez exigía, fumo, dame fumo. La voz se hizo más fuerte, más insistente, con una desesperación creciente que me heló los huesos. Huelo tu fumo, dame fumo. Sentí el pequeño paquete de tabaco negro y fuerte en mi bolsillo, el olor dulzón y familiar que había ignorado durante horas, ahora una condena, un faro en la oscuridad. La voz sabía que lo tenía. ¿Cómo? No lo sabía, pero lo sabía. El terror me atenazó con garras invisibles, una opresión física que me robó el aliento. Mi garganta se cerró, seca como el desierto, incapaz de emitir un sonido. Mis ojos, bien abiertos en la oscuridad más absoluta, no encontraban nada a lo que aferrarse, nada que pudiera dar una forma a la amenaza. Quería gritar, huir desesperadamente, esconderme bajo algo, lo que fuera, pero mi cuerpo era una prisión, mis músculos negándose a obedecer mis órdenes. Las batidas en la ventana se hicieron más violentas, los rasguños más frenéticos y desesperados, como si lo que estaba al otro lado estuviera perdiendo la paciencia o quizás el control. La voz, antes un quejido, se convertía en un ruego desesperado, una letanía angustiante de fumo, fumo, fumo. La madera podrida del galpón crujía bajo la presión, el viento parecía gemir a través de las rendijas. No era el viento, era la voz, cerca, peligrosamente cerca, justo detrás del cristal, apenas a unos centímetros de mi cara. Podía sentir el aliento, frío y fétido, a través de la fina capa de madera del cristal delgado, un aliento que olía a tierra húmeda, a ocas en descomposición, a la propia muerte. Un hedor a podredumbre y desesperación llenó el pequeño espacio, ahogándome. Me hice pequeño, me encogí. Rogué con toda mi alma por la luz del día, por el fin de esa tortura silenciosa, por la desaparición definitiva de esa voz infernal que me robaba la cordura, gota a gota. La vigilia a la espera fue una eternidad de tormento.
La voz no se detuvo, no cesó su ruego agónico, no hasta que el primer rayo de sol, débil y prometedor, como una promesa de vida, se asomó por el horizonte, tiñendo el este con tonos grises y rosados. El canto de un pájaro lejano, un sonido dulce y real, rompió el hechizo de la noche. La voz se desvaneció como un eco maligno, los rasguños cesaron abruptamente, las batidas se extinguieron en el silencio creciente del amanecer. El silencio regresó, pero esta vez un silencio distinto, un silencio de alivio, de liberación, el silencio que precede al despertar de una pesadilla que se desvanece con la luz, pero que deja su huella imborrable. Me levanté con dificultad, mis piernas temblaban como ramas en una tormenta. Mis músculos doloridos, mi cuerpo una masa de tensión, mi corazón todavía desbocado en mi pecho. Mis manos temblorosas buscaron mi rostro tocando algo húmedo, pegajoso, doloroso. Sangre. Corrí hacia la luz, hacia la pequeña rendica por donde entraba el sol buscando un reflejo. El espejo improvisado en un trozo de metal oxidado me devolvió una imagen espantosa, una que me perseguiría en mis sueños. 3 arañazos rojos, profundos, ardientes. Como garras invisibles, marcaban mi mejilla derecha. No eran simples rasguños, eran surcos, como si uñas afiladas hubieran rasgado mi piel con una precisión maligna, un mensaje. Me lavé la cara con el agua helada del pozo, una y otra vez con desesperación, intentando borrar la evidencia, el horror tatuado en mi piel. No se fueron, no se irían, eran permanentes. Salí del galpón, mi vista fija en la pequeña ventana de madera. La madera alrededor del cristal estaba grotescamente rayada, surcada por marcas profundas, como si garras monstruosas hubieran intentado abrirse paso con una fuerza brutal, una violencia desmedida. Mis ojos bajaron instintivamente al suelo, un frío metálico recorrió mi columna. Allí, justo debajo de la ventana, yacía un pájaro, un anum preto de plumaje oscuro y brillante, inmóvil, muerto. Su cuello estaba roto, girado de una forma antinatural, casi desarticulada, como si lo hubieran retorcido con una hazaña inexplicable, una furia silenciosa. No había plumas revueltas, ni signos de lucha, ni una sola gota de sangre alrededor. Solo la quietud de la muerte, la violencia silenciosa, un sacrificio. Cuando el dueño de la hacienda llegó con el desayuno, su rostro preocupado, mi semblante pálido y demacrado, junto con los 3 arañazos en mi rostro, no pasaron desapercibidos. Le conté a duras penas lo ocurrido, la voz en la noche, el fumo, el pájaro muerto. Su rostro, antes serio, se volvió grave, sus ojos, antes cansados por el trabajo, se llenaron de una vieja sabiduría y un temor ancestral que solo la gente que vive en la selva conoce. Es la Matinta Perera, dijo en voz baja, casi un susurro, como si pronunciar su nombre pudiera invocarla de nuevo desde las profundidades de la selva. Ella marca a los que le niegan lo que pide. La Matinta nunca olvida, Eneas, nunca olvida una ofensa, y ahora ella te lleva en su recuerdo. El olor a tabaco aún me persigue en el viento, un recordatorio.